¿no? Una persona que tiene balance en su vida, que tiene balance en su salud mental y su salud física, es una persona que puede producir mucho más que alguien que está en burnout. Lo primero, entender que la cultura no es los papeles, no es la misión y visión y los valores que pones en la pared y que pones en algún lado. Primero hay que escuchar antes de empezar a producir, empezar a hablar, y antes de diseñar un discurso hay que escuchar qué es lo que la gente piensa, dice, hacia dónde va. ¿Cómo se transforma la cultura de las organizaciones en una cultura? Hola, yo soy Fabricio Serna y esto es Cultura Empresarial, el podcast donde descubrirás los hacks que han permitido a las transnacionales más importantes de Hispanoamérica enaltecer su cultura gracias a sus perspectivas únicas e innovadoras. Antes de empezar te recuerdo que tanto este episodio como los anteriores los encuentras en su versión de video en YouTube y podcast en Spotify. Y si además quieres continuar la conversación, me puedes buscar en LinkedIn, donde me encuentras como Fabricio Serna. De seguro ahí encontrarás material que podría enriquecer tu día a día. En este episodio de Cultura Empresarial me acompaña Javier Castillo. Él es bachiller en Comunicación Organizacional por la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Tiene un máster en Comunicaciones con una especialización en Comportamiento Organizacional por la Universidad Panamericana. Javi tiene más de 27 años de experiencia en recursos humanos gestionando exitosamente roles de desarrollo organizacional, gestión del cambio, HRBP, reclutamiento y gestión del talento, capacitación y comunicación interna en diferentes empresas como Casa Cuervo, HP, Gemalto México, AXA Seguros México, Cofase y actualmente es HR Director Latam en Howden, mayor corredora de seguros internacional. Ahora sí, disfruten de esta tan interesante conversación que tuve con Javier Castillo. Javier, bienvenido a Cultura Empresarial. Gracias por aceptar esta llamada. Muchas gracias, Fabri. Yo tengo muchas ganas de hablar contigo porque aun cuando tú has logrado moverte por diferentes ámbitos en las empresas, en diferentes áreas y tal, eres netamente un comunicador, o como le dicen ustedes, un comunicólogo, ¿verdad? Si no me equivoco, para no olvidarme. Eh, Así. Ahora, si bien es cierto, quiero hablar a fondo contigo sobre la comunicación, la importancia de la comunicación en las empresas y tal, que creo que es algo que a veces se nos escapa por completo a todos. Yo quiero empezar con algo diferente contigo y quiero que me cuentes un poco de tu vida diaria. ¿Cómo es un día cualquiera en tu vida? ¿Cuál es una rutina? ¿Qué es algo que haces tú, por ejemplo, al despertar que la gente no sabe de ti? Pues mi rutina diaria, aunque ha ido cambiando últimamente, pero hoy consiste en los primeros 5 minutos tomar un breve descanso, una respiración antes de coger el celular, bueno, solamente después de que suena el despertador, en tomar 5 minutos para hacer un ejercicio de respiración, meditación, a veces con ayuda de alguna meditación grabada de YouTube o de Spotify o de alguna red, y después eh, hacer simplemente mi ejercicio de respiración y ya listo. Después arriba y va cambiando. Tradicionalmente era levantarme, ponerme listo para ir al gimnasio, tomar ahí un ratito, una hora de ejercicio y después prepararme para ir al trabajo. Y aunque he ido cambiando un poco, porque ahora, como me cambié de oficina hace algunos meses, y el ejercicio lo estoy dejando para la tarde, entonces es el apuro normal, junto con mis hijos para que se vayan a la escuela, y a veces preparar el desayuno, a veces simplemente ya estaba antes. Es como es un inicio muy, muy familiar y muy tradicional, te diría, en México, para casi todo el mundo que estamos en el rush el tráfico y el rush hour, huyendo de él todos los días. No todos quieren salir un poquito antes, pero todos terminan saliendo un poquito antes y entonces nunca es un momento donde no hay tráfico, ¿no? Nunca es un buen momento para el tráfico, que en esta ciudad en un trayecto de 15 kilómetros te deberías tomar media hora, hoy te puede tomar hasta 3 horas a veces, así que la primera parte es meditar y después buscar estrategias para huir del tráfico. Ahora, me llama mucho la atención esto porque ciertamente también es un ejercicio que yo hago al iniciar el día. Además hago como un ritual como de agradecimiento, ¿no? Pero también me doy cuenta que es algo que cuando hace algunos años, o sea, no mucho tampoco, si quieres, hace 10 años, yo no lo hacía, ¿no? Era una máquina, me paraba corriendo, ducha, tal, al trabajo, llegar al corporativo, che, y empezaba la rutina y tal. ¿Por qué tardamos tanto en darnos cuenta de que tenemos que parar, que tenemos que tomarnos momentos para nosotros? Mira, en mi caso, yo creo que mucha gente lo va a ver igual y otros tantos diferente. En mi caso, hubo un momento de mucho estrés en el que estuve viviendo, que
me estaba enfocando en lo que no me funcionaba y me estaba enfocando en todo lo que pasaba alrededor y llegaba ya de malas a resolver cosas y terminaba mi día de malas. Hasta que cambié el enfoque y volví a releer a Viktor Frankl de Buscar Sentido. Me decía, bueno, ¿qué, qué, qué tuvo que pasar o qué fue lo bueno que pasó de estar 2 días 2 horas en el tráfico? Y empecé a ver, bueno, ahora escuché mejores podcasts, pude aprendí a escuchar audiolibros, me enteré de cosas nuevas en la radio o pude escuchar sin problema un disco entero de alguien que me gustara. Y entonces ese cambio de enfoque fue el que me ayudó de, mira, ahora me siento mejor, mira, ahora fue más fácil bajar de peso porque mi cortisol ya está en mejores niveles, ahora estoy mucho más agradecido de lo que empieza todos los días, mi presión arterial bajó. Y entonces sí te puede consumir mucho este burnout en el que estamos Mm, mm. acostumbrados a vivir, particularmente quienes estamos en grandes metrópolis que estamos corriendo hacia todos lados y simplemente es un cambio de enfoque, de reconocer que no tenemos control del 90% de las cosas que nos pasan, pero sí del 10% que es con qué actitud lo enfrentamos todos los días. Entonces, en esa visión muy filosófica que aprendí leyendo, dije, aquí es donde debería estar. Este es el enfoque que quiero tener. Y a mí me funciona. Y a toda la gente que conozco que lo hace, les funciona igual. Y, así que creo que va por ahí, cuando realmente te das cuenta de que no puedes seguir por ese rumbo del estrés. Sí, sí. Y acabas de tocar el tema del burnout. Yo estábamos ayer con las chicas repasando un poco esta entrevista y tú lanzabas en algún momento en una entrevista que te hicieron el dato, ¿no? El burnout afecta a más del 18% de los empleados en México y Latinoamérica y esto es algo constante, ¿no? Y es algo a lo que las empresas y en general, ¿no? La salud mental o temas similares son lo último en lo que prestamos atención, pero cada vez más las empresas se empiezan a preocuparse por eso, ¿no? Es algo que generacionalmente imagino que si ahora está cambiando, si ahora le estamos prestando atención, con el pasar del tiempo va a ser algo que ya va a venir como por defecto, ¿tú crees? Totalmente. Está cambiando la conciencia que tenemos, están cambiando las regulaciones en todos los países. Cada vez más países en Europa, en Latinoamérica, incluso en Asia, donde no se tenía esa práctica, están implementando medidas de protección de riesgos psicosociales y de la salud mental como la base y al final de la productividad que tiene la gente, ¿no? Una Sí. persona que tiene balance en su vida, que tiene balance en su salud mental y su salud física, es una persona que puede producir mucho más que alguien que está en burnout. Y eso le quita riesgos a la empresa, pero también a la persona. Y creo que ese balance entre la fuerza productiva y la empresa es esencial y empieza en salud mental. Mm. Estoy convencido de ello. Sí, me parece muy interesante porque hace algunos meses atrás hablaba con un colega tuyo, de hecho mexicano, pero que tenía la gerencia de una corporación grande desde, me parece que desde Honduras, pero era mexicano él, y hablábamos sobre eso y le decía, oye, pero ¿y las nuevas generaciones cómo hacemos? Digo, porque está bonito hablar sobre el balance que tenemos que tener, ¿no? Vida, familia, el aspecto laboral y tal, pero no siempre se logra cumplir y las nuevas generaciones empiezan a exigirlo con más fuerza, ¿no? Y él me decía algo muy interesante, me decía, pero es que también las nuevas generaciones tienen que entender que, o sea, mientras que lleguen a tiempo, cumplan con sus responsabilidades, trabajen bien por objetivos y no haya problemas, lo pueden lograr. No es necesario como antes tener que quedarse hasta las 1000 horas en el trabajo con la idea esta de me estoy poniendo bien la camiseta, ¿no? Porque eso ya no existe. Y más bien decirles a las nuevas generaciones, si le das prioridad a tu familia, la empresa no va a quebrar, pero solo cumple con tus responsabilidades. Totalmente, yo estoy muy de acuerdo. Es un tema no de cuotas, no de porcentajes dedicados, sino de un buen equilibrio que debe haber en la vida de las personas, en el que esa felicidad que pueden tener en su entorno completo la puedan reflejar en la familia, en el trabajo, en todo. Y coincido, la forma en que se producen las empresas, que la forma en que se produce en general, hoy va a ir evolucionando y estas nuevas generaciones son más conscientes que lo que nosotros lo fuimos antes y lo que fueron nuestros antecesores, ¿no? Baby boomers, y yo soy generación X, pero los mismos millennials, ¿no? Que ya empezaban con este tema de balance.
las generaciones Z, la alfa y todos los que vienen, son mucho más conscientes de tener esta salud mental. Y simplemente porque ya es visible, porque ya se puede discutir. Ujú. Hablaba hace poco con alguien que decíamos sobre las generaciones de cristal, y lo hablaba con mi hijo, que también es de esa famosa generación de cristal. Y yo le decía, oye, pero es que ahora se quejan más. Me dijo, no, 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 ustedes también se quejaban, pero ahora hay quien escucha. Y eso es la gran diferencia. Y me abrió los ojos porque decía, cierto, es que ahora ya la gente puede quejarse de que se Qué siente mal y loco. que siente estrés, y hay por qué, y hay quien lo escucha, le resuena a la gente y la gente quiere hacer algo. Qué interesantísimo. Oye, eso es una gran frase, ¿eh? Es una frase de, no sé, del libro, cuando menos, o de Twitter, ¿no? Es una gran frase. O sea, yo suelo hacer esta pregunta, ¿no? Y digo, ¿cómo hacemos para que las empresas actualmente sean como más atractivas para esas nuevas generaciones que tienen bien claro qué es lo que quieren más o menos en la vida, ¿no? No quieren la continuidad de trayectoria profesional, casi ninguno lo está pensando así, quieren estar 2, 3 años, probar algo, moverse a otro lado, moverse entre áreas y tal, pero además tienen claro que, por ejemplo, temas medioambientales son importantes, que no pueden ir a una empresa que no sea socialmente responsable y cosas por el estilo, ¿no? Y yo decía, ¿y cómo se hace en las empresas, ¿no? Que tienen una estructura más anticuada o más cuadriculada? ¿Cómo hacen para que eso sea atractivo para las siguientes generaciones, ¿no? Y hay como hay un juego que se está formando para saber cómo atraer ese gran talento, que además viene súper tecnológico, innovador, creativo y tal, para que las empresas puedan absorberlo y quedarse con ellos, ¿no? Pero este tema, por ejemplo, no es porque realmente no se hablaba antes, sino que antes se hablaba, nadie le prestaba atención y ahora sí hay alguien que los escucha, ¿no? Qué gran frase. To- Totalmente. Ahora hay alguien que los escucha y son ellos mismos. Y también hay que entender que cuando yo empecé mi carrera, yo le reportaba a baby boomers, Sí, donde lo importante era la trascendencia, el hacer carrera en una sola empresa. claro. Y crecí corporativamente, crecí con esa idea también. Pero después ahora yo soy ese baby boomer al que las nuevas generaciones le dicen, eso que tú estás diciendo ya no es atractivo que quieras que yo haga una carrera y ya no puedo buscar, por ejemplo, talento que antes así se hacía de, verías el currículum, no, ha tenido empresas, ha estado menos de 2 años en una empresa, Sí, es alguien que se va a ir. Hoy ya lo esperas, ya sabes que así va a ser, sí, ya no puedes tener los mismos filtros que antes y hay que evolucionar. Y la única forma es escuchar a la gente, sí. escuchar a tus nuevas audiencias, me decías de la comunicación, creo que eso es lo que a mí me ha distinguido. Primero hay que escuchar antes de empezar a producir, empezar a hablar, y antes de diseñar un discurso hay que escuchar qué es lo que la gente piensa, dice, hacia dónde va, y eso te ayuda a ser más inclusivo en todas tus decisiones en general. Te robo un minuto para contarte que este episodio llega gracias a ProLinking, la consultora especializada en gestión estratégica de contenido en LinkedIn. En ProLinking transforman conversaciones valiosas en contenido que impulsa la marca personal y corporativa, construyendo autoridad y visibilidad profesional. Si buscas que tu voz, tu liderazgo y tu conocimiento o tu empresa se posicionen donde realmente importan, ProLinking es tu mejor aliado. Ahora sí, volvamos al episodio. Xavi, yo sé que probablemente antes de lo que, si quieres, vamos a marcar como el inicio de tu carrera profesional, hubo un antes, ¿no? Hubo algún acercamiento laboral y tal. Pero si pudiésemos poner un punto de inicio, Casa Cuervo probablemente sea como el inicio de tu trayectoria profesional. Y además ahí empiezas a hacer comunicación, ¿no? O sea, si bien es cierto, si hacías como desarrollo organizacional y tal, pero empiezas a hacer comunicación. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se ven esos años a la distancia? ¿Qué recuerdos te trae? Fíjate que yo llegué de manera fortuita. Antes de Cuervo, mi intención era dedicarme al cine. Yo me iba a dedicar a producir películas, iba a ser director cinematográfico, iba a ser guionista. Mi ilusión en ese entonces era mucho más por el lado de la comunicación y además de la comunicación en grandes medios. Y para eso, pues descubrí que en México es muy caro, entonces tenía que juntar plata para poder juntar dinero para hacer una ópera prima o para poder editar un primer guión, o sea, había que juntar lana. Y con eso yo empecé a trabajar haciendo diseño gráfico para algunas empresas donde les diseñaba manuales, les diseñaba presentaciones, cosas así. Evidentemente muy rudimentario, no como se hace ahora en la computadora, había cosas que se hacían incluso a mano, pero tenía esa facilidad y empecé a trabajar para algunas, entre ellas para alguien que trabajaba en Cuervo y de repente me dijo, vente para acá.
y esto lo necesito interno todos los días. Y así llegué yo un día a diseñar manuales de capacitación en Cuervo, y hasta que un día Aurora, mi mentora, se enfermó y me dijo, tú eres el único que conoce el material, eres el único que puede dar el curso, así que brinca a la escena, y me puso enfrente de un grupo, y siendo muy joven, a dar un entrenamiento. Y cuando di el entrenamiento y vi que la gente se reía, que entendía, que cuando yo hacía las preguntas sobre el material que habíamos diseñado funcionaba, y dije, uy, esto es lo que me gusta, porque estoy ahora sí frente a un grupo, estoy viendo la reacción, Claro, y que claro. eso es lo que a mí me gustaba, ¿no? A mí si me preguntas a ti te gusta hacer, es la primera, narrar historias, soy un contador de historias, y la segunda, arreglar sistemas que están rotos. Y ahí se juntaron las dos cosas, ¿no? Gente que no sabía que es un sistema que estaba roto, de cómo hacer algo, y después gente que estaba apreciándolo y que yo lo podía hacer a través de narrar una historia, que era ese entrenamiento. Y ahí empezó, y ahí empezó mi trayecto. Estuve muchos años en Cuervo, primero en la parte de capacitación, aprendiendo de capacitación, aprendiendo de aprendizaje de los adultos, aprendiendo de educación para adultos, aprendiendo incluso de cosas que yo sabía de comunicación, pero no sabía de cómo interactuaban las personas en general, y aprendiendo de sociología incluso Claro. de las empresas. Y todo ese aprendizaje, irlo aplicando primero en comunicación, primero en capacitación, después la empresa tenía una revista que estaba más o menos ahí hecha, pero como a la antigua, eh, casi sin fotografías, era más un boletín en general. Y dijeron, bueno, a ver, Javi, tú eres de comunicación, encárgate de este. Entonces me dan la revista, y ya tomando la revista empiezo a escribir más, que también me gustaba narrar historias, empiezo a hacer entrevistas a los directores, empiezo a ir a Guadalajara, donde estaban las plantas de producción de tequila, y empiezo a conocer mucho más a la gente, ¿no? Entonces entrevistar empleados, entrevistar a ellos, y escuchar que, bueno, bonita tu revista, pero aquí no hay nada que me interese. Dije, a ver, escuchemos entonces, vamos a hacer encuestas", y después de empezar a hacer las encuestas, ahí conocí lo que era una encuesta de clima organizacional. Entonces dije, mira, hay que hacer una encuesta de clima para ver qué quiere la gente, cómo están y por qué está yéndose tanta gente de la empresa. Entonces hacer una encuesta de clima, hacer planes de acción, y, y empezar a meterme a temas de comunicación, desde la comunicación a temas de recursos humanos, ¿no? Entender cómo hacer capacitación, pero con un enfoque de comunicación, cómo mejorar el clima organizacional con un enfoque de comunicación, y cómo mejorar la productividad también con un enfoque de comunicación, que era, pues hay que decirles lo que queremos, ¿no? No solamente es lanzar un correo o poner un posteo ahí en el periódico mural o en la revista, sino hacer sesiones con los empleados, hacer lo que ahora sé y después aprendí, que se llamaban town halls, que para mí eran juntas informativas en ese entonces, que ahora ya tienen un nombre mucho más fancy, pero hacer esas reuniones con la gente de escucha, de qué quieres hacer y por qué vienes, estos son los objetivos, qué ves, cómo te funcionan. Y fue como el gran inicio que yo tuve en Cuervo, en meterme a esta carrera de gestionar personas, Mm, gestionar gente mm. y talento. Sí, y eso a mí personalmente me apasiona mucho. Yo hablaba con las chicas, les decía que este crecimiento profesional que tú habías tenido me parecía súper interesante. Básicamente porque usualmente lo que sucede es que o traemos a los psicólogos que llegaron a ser gerentes de recursos humanos, o traemos a los administradores o a las personas que estudiaron aquí en Perú ingeniería industrial, si quieres, y terminaron siendo gerentes de recursos humanos. Y son ópticas distintas, pues, ¿no? Porque alguien está, si quieres, en la parte más de humanidades, los otros son más de números, son puntos de vista distintos, pero hace mucho tiempo que no veía a alguien que había empezado desde la parte de comunicaciones y se había abierto al mundo por completo de recursos humanos. Y personalmente a mí me toca porque yo también soy comunicador y digo, yo creo sinceramente que ambas partes de lo que te hablaba, de la visión del psicólogo, la visión del administrador, les falta justo una pata que es la clave, es la parte de la comunicación. ¿No? Yo hasta me peleaba con el equipo de marketing y yo le decía, comunicación es más importante que marketing, y empezamos a pelear en estas cosas. Y decía, la comunicación es la base de todo, de absolutamente todo, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti este proceso de ir hasta imponiendo, ¿no? Peso tú mismo, de decir, la comunicación sí tiene que tener un rol estratégico dentro de las comunicaciones y que puede ser la clave de esto? Porque ni siquiera hace mucho, ¿ah? Hasta hace muy poco, no necesariamente era algo importante dentro de las organizaciones. No, totalmente. Y para mí creo que ha sido una muy buena clave, coincido contigo.
Uno, reconocer que somos humanos y la base y lo que nos hace humanos, a diferencia de cualquier otra especie, es la capacidad para comunicarnos y ponernos de acuerdo o en desacuerdo o reconocerlo, pero es esa comunicación es la que es la base que nos tiene. Después del pulgar, creo que lo más importante es que aprendimos a Por comunicarnos. supuesto. Y, y a partir de ahí, para mí en la carrera fue, y sí reconocer que comunicación estaba aportando mucho, ayudar otra vez a contar las historias, a contar las historias correctas, a gestionar esos problemas de comunicación que había dentro de la empresa, en pequeños grupos, a veces entre personas, a veces entre departamentos, luego de la empresa hacia hacia las comunidades en las que participa, y también reconocer que de mi lado, como muchos comunicadores, me quería dedicar a la comunicación para huir de todo lo que fuera administrativo y todo lo Sí, que eran números y las eso fue. matemáticas, y después reconocer que de eso no se puede huir, que eso lo tienes todos los días. Mi hijo está estudiando diseño multimedia y él decía, ay, ¿por qué tengo que aprender de Excel? Yo, porque es la base. Así como todos aprendimos a escribir en manuscrito, tienes que aprender Excel o tienes que aprender a gestionar números y datos y contar historias con los datos. Y creo que ahí es donde fue lo más importante para mí, ¿no? En reconocer que cualquiera de las áreas que había, todos tenían un componente de comunicación y que yo tenía que aprender de ellos y aportar desde la comunicación lo que podía aportar para que esos sistemas o esas formas de trabajo o esas personas que estaban teniendo alguna diferencia o que no estaban alineados, ayudarles a entender para que se alinearan los objetivos Mm. que tenían. No es un camino fácil, es un camino que requiere muchos errores, mucha práctica, pero también hay muchos cambios que van sucediendo y te van motivando. Y mucha práctica y error, Claro. muchísima. Te diría que he cometido más errores que aciertos y que de todos he aprendido muchísimo. Sí, 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 sí. Sí, coincido completamente contigo. Una de las cosas que nosotros insistimos cuando nos reunimos con las empresas para tratar de explicarles por qué los podcasts que nosotros producimos a nivel corporativo funcionan mucho más en la versión narrativa de contar una historia, imagínate esto, que en la versión de la entrevista clásica como la que tú y yo estamos teniendo, ¿no? Usualmente las empresas nos dicen, quiero un podcast. Y ahí, ¿cómo lo imaginas? Ah, pues que se siente el CEO a hablar con tal persona. Y nosotros decimos, está bonito eso, vas a ganar puntos con el CEO sin duda, pero no va a funcionar, nadie lo va a escuchar. Y nosotros producimos podcasts narrativos y la base para poder explicarle a las personas de por qué los podcasts narrativos funcionan súper bien es porque le decimos, porque venimos de la fogata, porque en la fogata se contaban las historias y se narraban las historias. Entonces, realmente el ser humano está acostumbrado a contar historias y la mejor manera de ejemplificar cualquier cosa es solo con historias y comunicación. Entonces, por ahí coincido contigo en eso, ¿no? Ahora, una de las cosas interesantes también que pasa en este camino tuyo, ya hablamos de Cuervo, es que llegas o sea, a otro gran monstruo, ¿no? Pasas a HP, pero pasas como business partner ya, ahí. ¿Cómo fue esa experiencia? En realidad ahí yo primero pasé a EDS. EDS era una empresa gigantesca y más de 140,000 empleados a nivel mundial, el principal proveedor de servicios de outsourcing de tecnología en distintos ámbitos, y después la compró HP. Y yo llegué a EDS primero como Learning Partner, que era básicamente un socio interno de negocio, pero enfocado en la capacitación y desarrollo de las personas. Ujú. El primer nombre del puesto era Learning Manager, y después ya con la evolución que iba teniendo la empresa, empezó a cambiar el modelo tanto de managers o gerentes tradicionales a partners en general. Entonces también empezaba la implementación del modelo de HR Business Partners y de Learning Partners y de Finance Partners. Empezaban como esas modalidades. Y fue un cambio súper interesante porque de venir de una empresa tradicional, familiar, corporativa, pero sin dejar de ser una empresa familiar donde el peso de la familia era muy importante en la toma de decisiones, a un entorno muy corporativo, además internacional. Si bien en Cuervo me tocaba atender la oficina de Nueva York, era una oficinita muy pequeña. Claro. Llego a EDS, donde había que atender México, pero también una operación, dar soporte a una operación latinoamericana, mis primeros contactos con otros países y entender desde las diferencias de lenguaje, de comunicación, de palabras, entender, por ejemplo, algo que
me imagino ya te habrán contado acá, pero a mí me pasó la experiencia de la palabra cancelar en Colombia y en México. En Mm. México cancelar es terminar, Sí, en Colombia era pagar. Y una vez me dijeron, es que quiero cancelar mi factura. Yo, no, pero ¿cómo vas a cancelarme la factura? Tienes que pagar. Dice, sí, por eso la voy a cancelar. Entonces, entender de esas diferencias pequeñas sí, sí. y de lenguaje, hasta entender que aunque seamos latinos y nos parecemos mucho, nuestra idiosincrasia va cambiando por cada país, por nuestra historia de país, por nuestra historia familiar, y aunque venimos y hablamos el mismo idioma, no siempre hablamos el mismo lenguaje. Y esos cambios que vamos teniendo de la narrativa y de la forma que contamos historias y del peso que le damos a la historia, hasta del uso, cuando usamos las manos en algunos países, en Argentina lo tienes que ver y en otros países parece que están enojados. Dice, no, 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 simplemente son argentinos y mueven mucho las manos, igual que, que algunos otros no los mueven. Eh, Eso, llevarlo a cómo hacer que sea compatible en los sistemas de trabajo de la empresa. Particularmente porque éramos una empresa que dábamos servicios a muchos clientes alrededor del mundo, ¿no? Uno de los grandes clientes de EDS era el US Navy y también estaba la Marine, estaba el Ejército de Estados Unidos y se le daban servicios desde muchos lugares. Y aquí en México teníamos grandes clientes entre aseguradoras de medios de transporte, de aviación, y, y cada uno con sistemas de trabajo muy diferentes. Y como proveedor, asegurar que nuestra gente que estaba en las instalaciones de esa empresa y reflejara la marca, reflejara la cultura reflejara la cultura de servicio que teníamos, ese era como el gran reto. Y por eso cambiaba a partner, a que somos Mm. parte del negocio. Y era una empresa que te permitía justo lleva- asegurarte que sabías cuál era tu contribución en el negocio, más, sin importar el puesto que estuvieras. Aunque sea el analista más pequeño, sabías cuál era tu misión y por qué era importante lo que hacías. Y ese era el gran reto y creo que fue el gran aprendizaje que tuve de ese. Y después participar en todos los procesos de change management con HP Pero cuando hacía ahí la ocurre adquisición, la que fue fusión muy de BDS divertido. con HP, ¿no? Sí, en el último año, en 2008, es cuando HP hace la adquisición y le pide a EDS mismo que se encargue casi casi de fusionarse y de incluirse en la empresa, porque es lo que hacíamos todos los días, ¿no? Nosotros adquiríamos, por decirlo de alguna forma, el área de tecnología de nuestros clientes y a mí me tocaba ser parte del change management para hacer esa adquisición exitosa y que la gente ahora sí se pusiera nuestra camiseta, que entendiera la cultura, que adoptara lo que hoy ya es muy común, pero antes no se acostumbraban los tickets de servicio con TI o los tickets de servicio para dar seguimiento a algún proceso. Eso era no nuevo, pero era diferente a cómo se Pero ¿cómo se trabajaba en hacía? otras empresas, ¿no? Antes simplemente te acercabas con la persona de TI, le decías, ayúdame a arreglar la computadora y listo. Pero no había registro, no había controles, no había formas de asegurar Hacer que se estaba seguimiento, llevando claro. de una forma ordenada, ¿no? Y por eso la gente se quejaba de TI en todas las empresas. Entonces, cuando entran los sistemas de seguimiento, tickets, puedes revisar cómo está haciendo la experiencia final y asegurar que cada servicio se daba al final, ¿no? Y ese es un ejemplo, pero EDS era mucho más que áreas de soporte, era mucho más, era desarrollo de aplicaciones, desarrollo de muchas cosas. Pero Y es lo que en, HP adquiere. ya, HP Tiger. Sí, no, 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 pero lo que yo quería agregar ahí es como uno se da cuenta que en algo tan pequeñito, hasta en eso, porque luego lo que tienes que hacer es el proceso pedagógico de hacerle entender a la gente cómo es este proceso y cómo lo tienen que hacer y solicitar ahora, cómo se genera el ticket, por qué se genera el ticket. Nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? La comunicación. O sea, realmente tienes que hasta saber cómo comunicar eso para que las personas lo puedan procesar. Eh, y una cosa que yo te quería preguntar sobre este proceso de fusión, que muy pocas veces lo hemos explorado en cultura, es cómo se baja la cultura. Es decir, cómo en el momento en que absorbe, por ejemplo, HP por completo a EDS, cómo se empieza a trabajar la cultura, porque ahí ya tienes que alinearte con otras cosas, ¿no? Es decir, hay que bajar toda la identidad cultural, toda la identidad gráfica, todo. ¿Cómo se hace ese proceso? Lo primero, entender que la cultura no es los papeles, no es la misión y visión y los valores que pones en la pared y que pones en algún lado, ¿no? Sí. Hay un gran libro que es que la cultura se come
por desayuno a la estrategia. Y es entender que eso es clave. La cultura son esos comportamientos, son las conductas que ves de la gente, es lo que la gente valora y prioriza y conforme a lo que actúa. Entonces, lo primero para ese tipo de trabajos es entender, identificar cuáles son las conductas que la gente tiene, cuáles son las que valora y a qué es a lo que le hace sentido a su día a día. Y, en un trabajo de fusión, cuando encuentras empresas que están en proceso de fusión o que tienen ahí, tienes que encontrar la compatibilidad de una y otra y hacer una correlación de esta es la cultura que tenía acá, esta es la cultura de esta, cómo se relacionan y cómo puedo ayudar a transitar de una a la otra sin que sea una imposición, sino que sea un tránsito muy, muy, em, muy suave. Ujú. Y esto es, otra vez, a partir de contar las historias correctas y de modelarlas. Tiene que empezar con una buena modelación de liderazgo que lo va a poner, pero también una corresponsabilidad entre la empresa y lo que quieres que cambie el otro y Ajá. que haya cambio de ello, ¿no? Porque no es transaccional, pero sí es muy importante que se le reduzca la visión de una amenaza. Cuando compras o adquieres algo, siempre se tiene esa idea del comprado y el comprador tiene poder de dominio sobre el comprado y no es así necesariamente. Es más, cómo transitamos desde un tema de compatibilidades, en qué nos parecemos más, cuáles son las cosas que dice, listo, en esto nos parecemos mucho, esto ya no es un problema de discusión, en qué no nos parecemos tanto, en este, ¿por qué te conviene adoptarlo? ¿Por qué nos conviene tomarlo? Y también del otro lado, ¿qué quiero tomar de esta empresa que acabo de adquirir, que hace mucho sentido, hace mucho valor y cómo hago que eso también se integre en la empresa que fue la que adquirió o en el adquiriente de esa nueva tecnología, de esos nuevos recursos, de esa nueva cartera, lo que estés adquiriendo, cómo lo valoro y cómo reconozco el valor del otro, de lo que viene a aportar ahora en esta nueva fusión. Pero en la parte de cultura es buscando otra vez narrar la historia correcta hacia la gente y escucharlo constantemente. Mm. Empieza más por escuchar antes que por decir. Sí, eso es muy interesante, ¿no? Es como la recurrencia, ¿no? La recurrencia del mensaje bien estructurado hace que todo baje mucho mejor, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Súper. Sé que después de esta fusión, después de HP, estuviste como de pasada sin duda en Gemalto, que no digo que no sea importante, pero llegaste a un punto en AXA, Seguros México, y yo digo, ok, o sea, no, aquí no hay necesariamente como ni un sector en donde él realmente haya querido desarrollarse, sino como fue llegando a aceptar retos diferentes y eso funcionó. ¿Cómo fue esta llegada a AXA? ¿Cómo ocurrió? En AXA fue justo porque AXA acababa de adquirir un par de años antes de que yo llegara, acaba de adquirir a otra empresa, a AIG, que trabajaba en México, ¿no? Una empresa de aseguradora muy grande y tenía un reto súper fuerte de transformación de los procesos, transformación de la tecnología, transformación también de la fuerza laboral y construyó un portafolio de más de 45, 46 proyectos gigantes de transformación y se dieron cuenta que necesitaban una oficina de transformación tal cual, ¿no? Que pudiera liderar esos proyectos. Y dentro de esta oficina de transformación había muchos enfoques en tecnología, otros tantos en cambios de procesos, pero faltaba el componente humano. Y ahí es donde me buscan a mí para poder ayudar en todo lo que fuera change management. Fue muy interesante porque en ese momento yo salgo de recursos humanos y Mm, me voy directo solamente a la oficina de transformación. Eh, Digo salgo de recursos humanos porque dejo de reportar a un área de RH tradicional, operativa, del día a día, y me vuelvo la parte más humana de todo ese portafolio de transformación que traía AXA para cambiar la forma en que atendía a sus clientes, la forma en que atendía la promesa que tiene. Una aseguradora lo que busca es respaldar a las empresas y a las personas en los momentos más críticos de su vida, ¿no? ujú. Donde su patrimonio, su vida, su seguridad están en riesgo. Y la aseguradora es un respaldo financiero para que tú puedas transitar lo que puedas hacer en estos procesos. Y en México, y como en muchos otros lados del mundo, había muchas quejas de cómo las aseguradoras estaban ahí, ¿no? Decían, las aseguradoras hacen lo imposible por no pagar, cuando en realidad no es así. Las aseguradoras buscan respaldarte cumpliendo un contrato que se estableció, ¿no? Que tiene condiciones y que tiene lo demás. Pero la gente no siempre lo entiende, ni adentro ni afuera de las aseguradoras. Entonces, la misión era cómo transformamos nuestros procesos y cómo transformamos nuestra tecnología para
ayudar rápidamente a nuestros clientes y que nuestra gente lo entienda y que siempre busquemos primero el bienestar de nuestros clientes. Eh, Porque una vez que un cliente confía en ti, se va a quedar siempre contigo, porque sabe que lo puede respaldar. Y eso era lo más importante, más allá de pagar o no pagar un siniestro, o pagar o no pagar alguna otra cosa, es respaldar al cliente porque eso hace que permanezcan con ustedes. Pero eso no se vivía antes, entonces había que hacer muchos proyectos de cambio. Y me tocó dentro de esto más de 20 proyectos donde había que hacer nuevos sistemas que no existían, que Mm. sabíamos por la experiencia lo que se necesitaba, pero que no existía el sistema. Entonces, desde desarrollar junto con el negocio aplicaciones y para lo mismo cambiar los procesos que había. Entonces, liderar con el equipo de Lean Sigma y con los equipos de calidad total cómo hacer que los procesos fueran mucho más ágiles, mucho más rápidos y ayudarles a implementar procesos de agilidad o gestión de proyectos ágiles desde un lado mucho más enfocado en el servicio al cliente y no tanto en automatizar un proceso que sabíamos que era malo, pero que lo íbamos a hacer más rápido, ¿no? No automatizar lo que ya lo que existía, sino transformar por completo. Entonces fue súper interesante ese cambio a AXA porque aprendí como nunca del negocio. Creo que es lo que me hizo mucho más partner de lo que soy ahora, Mm. de lo que era antes, perdón. Y, porque ahí sí estaba en el negocio, metido directo en las tripas, decimos acá, del negocio, en todo. Y de manera, imagino que de manera natural, probablemente por el propio perfil que tienes y la posición a la que ya habías llegado, eras el encargado de ver o gestionar temas, por ejemplo, de gestión de crisis. Lo tenía más enfocado, no era mi responsabilidad, hay un comité de crisis que Vale. tenía AXA, lo tenía más enfocado en hacer la gestión de crisis, pero de los proyectos. Cuando algo no funcionaba, entrar de manera inmediata con algunos temas. Crisis atendía mucho más en Cuervo y un poco en EDS, estaba dentro de parte del comité de crisis, pero en AXA era mucho más enfocado en la gestión de proyectos, donde estaba esa función. Claro, lo tenías tú mucho más enfocado en temas de entrar al área, al proceso para ver cómo se soluciona y se le da agilidad, ¿no? Pero ya que estamos ahí hablando de este punto, ya basándonos en tu experiencia, a mí me ha pasado personalmente en algún momento cuando yo he tenido que liderar gestiones de crisis, que aun cuando estaba desarrollada toda la estrategia de ataque para la gestión de crisis, había una pata que es que el corporativo, o si quieres, el directorio, no necesariamente ejecutaba de la manera en como lo habíamos establecido y ahí era como todo se descontrolaba y todo era mucho peor. ¿Cómo se hace esa gestión desde tu óptica? Mira, en gestión de crisis hay que entender que la gestión de crisis tiene varias patas, ¿no? Una, eh, la gestionas porque hay que resolver un problema que esto puede estar interrumpiendo tu operación, puede estar interrumpiendo la continuidad de tu negocio, entonces hay que atenderlo de manera directa. Otra, la comunicación que tienes hacia tus audiencias clave, que pueden ser clientes, la comunidad, los mismos empleados, las familias de los empleados, cuando es una comunidad que involucra algún tema de crisis o situaciones de desastres naturales, etcétera, ¿cómo lo tienes? Y otra, la parte es cuando cómo vas a asegurar que tu negocio siga en continuidad. Entonces hay procesos, hay tecnología, hay gente, hay audiencias y todo lo tienes que gestionar. Gestionar la crisis solamente en tema de comunicación es una pata muy importante, pero no es la única. Tienes que asegurar que todo lo que está abajo sucediendo y lo que generó la crisis se atienda. Entonces, desde temas de agilidad, lo más importante en una crisis es primero asegurar que la gente está bien, Mm, cuando es un tema que involucra a la gente, que seas honesto ante todas tus audiencias, y no siempre dar más, bueno, más bien, no dar más información de la que realmente tienes, mm. evitar los supuestos o evitar las elucubraciones que después pueden detonar una crisis mucho más grande, em, y cuidar que vas avanzando en la solución y poder, junto con todas tus audiencias, ir comunicando dónde están las situaciones. Y, y sobre todo cuando son crisis que ponen la reputación de tu empresa en riesgo, que Exacto. ponen la reputación de la compañía en riesgo, cuidar mucho cómo lo estás haciendo, pero siempre, nunca, nunca mentir, evidentemente eso es importante, pero también cuidar mucho el mensaje, la forma en que lo estás construyendo y a quién se lo das. Lo hemos visto en ejemplos en el mercado, aquí en México sucedió de una empresa
que la acusaban de discriminar a un empleado y lanzó un comunicado deslindándose en lugar de buscar cómo lo Claro. estaban atendiendo y cómo lo estaban resolviendo y de buscar lo que estaban haciendo y se le detonó la crisis mucho más grande. Entonces es muy importante ir paso a paso y de hacerlo de manera sistemática y como dices, integrada. No puedes simplemente mandar al de comunicación por un lado y que el corporativo haga otro. Tiene que haber un comité que esté muy bien integrado, comunicado con todos los responsables de tomar decisiones ahí para que solamente haya el vocero adecuado, el que sale a comunicar, pero con todo el respaldo atrás de todo lo que se está haciendo. Interesantísimo, interesante. Coincido contigo en absolutamente todo. Muchas veces se sale de control todo cuando realmente los acuerdos no se terminan de cumplir, ¿no? Ahora, Javi, luego de esto, tú pasas ya a COFACE. Y acá sí quiero como, porque realmente a veces es un poco complejo, pero para alguien que no necesariamente conoce el contexto y tal, ¿qué es COFACE para que nos podamos poner un poquito en autos? Cofase es una aseguradora de crédito. Lo que hace es asegurar que cuando tú tienes relación con otros clientes y te pagan a crédito, ese pago a crédito suceda. No es factoraje donde tú compras la factura y ya tú la cobras y le pagas anticipado al cliente. No, esto es un seguro para que tus facturas te las paguen. Y si en algún momento tu cliente no te puede pagar, entra a la aseguradora, te paga y después te ayuda para que tu negocio siga avanzando conforme a lo que tienes. Básicamente eso es lo que hace Mm, una aseguradora de crédito. Tiene muchos procesos alrededor de cómo trabajarlo, de cómo suscribir esos riesgos, porque al final de cuentas lo que está haciendo es suscribir un riesgo y poniéndole una garantía que este lo vamos a pagar. Y tiene muchos procesos alrededor. Y Cofase es uno de estas aseguradoras a nivel mundial. Hay pocas y hay, te diría, tres grandes jugadores a nivel mundial. Cofase es uno de ellos y tiene presencia en todo el mundo, literalmente, en más de 60 países, pero está en los 5 continentes, está con operación a nivel mundial. Ahí a mí me tocaba llevar Latinoamérica, entonces llevaba desde Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, eran como los países en los que yo daba atención de recursos humanos para todos nuestros equipos. ujú. Equipos pequeños, pero con mucha especialidad. Ok, y ahora, para entenderlo entonces, ya que veníamos haciendo toda tu trayectoria profesional, ¿cómo llegaste a COFACE? ¿Cómo fue que te jantearon? ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, me huntearon a todos los lugares casi he llegado por hunting, me buscó algún headhunter que sabía de esta necesidad que tenía Cofase de transformación. Yo llego porque había una necesidad de integrar a todos los equipos para hacer una alineación de la estrategia de Latinoamérica con la estrategia que dictaba el grupo desde Francia. Entonces llegó para poder hacer justo esta alineación. Y mi enfoque en desarrollo y gestión de cambio era importante porque veníamos con algunos temas que necesitaban un urgente cambio de procesamiento, ¿no? Desde temas de procesos básicos como la nómina, asegurar que estuviera bien o cumplimiento legal en cada uno de los países, hasta la alineación ya de una parte mucho más estratégica de largo plazo, ¿no? De la construcción de tablas de reemplazo, planes de desarrollo, planes de sucesión, y asegurar la transición de liderazgo en el futuro, porque había líderes que llevaban ya muchos años en la compañía y no tenían un plan de sucesión claro y no era simplemente indicar algún nombre que fuera el siguiente, sino desarrollarlos para que tuviéramos a las personas correctas. Entonces yo llego a Cofase justo por un hunting muy enfocado en transformación a futuro de la compañía, ¿no? Y alineación de estrategias. Qué interesante, qué interesante. Y luego de esto, además lo que me parece muy interesante y entonces en todo caso acá quisiera como detenernos un rato es, porque tú viviste en medio de todo esto la pandemia, ¿no? ¿Cómo fue esto? Fíjate que la pandemia fue un hito gigantesco. Nosotros ya y veníamos con algunas experiencias como empresa internacional donde te tenías que conectar remotamente a trabajar algunas cosas o trabajabas en algunos lados, pero nunca como en el día a día. Entonces, a mí me tocó en Gemalto unos años antes vivir la primera experiencia de pandemia, donde en México estuvimos 2, 3 semanas encerrados a piedra y lodo porque estaba la influenza
y listo. Y todos pensábamos que iba a ser exactamente igual la pandemia COVID, donde pensábamos que, bueno, un par de semanas estaremos acá. Nos seguíamos poniendo reuniones en los primeros días de marzo todavía de 2020, de, bueno, lo vemos en 3 semanas, cuando podamos vernos ahí. Habíamos reservado viajes, hoteles, y llegar a darnos cuenta de, uy, esto no va a ser en el corto plazo, esto va a tomar mucho más tiempo de lo que esperábamos, fue súper duro. Entonces, y al principio fue cómo gestionar y asegurar la salud de la gente, desde buscar proveedores que nos ayudaran a conseguir cubrebocas máscaras para la cara para ayudarles a vivir y transitar todo el proceso. Buscar todos los días hacer check-ins con nuestros equipos de cómo están, cómo está tu familia, cómo se sienten, ayudarles a asegurar que estábamos muy cerca y al mismo tiempo que estuviéramos cerca de lo que estaban viviendo nuestros clientes, ¿no? Que Mm, estaban pasando exactamente lo mismo de nosotros. Entonces, mostrarle a los equipos de lo primero es que ustedes estén bien, para que una vez que sí. estemos bien y sus familias estén bien, puedan seguir operando. Aprender a trabajar de nuevo, como decíamos hace rato, ya no de 8 a 5, aprender a trabajar con jornadas discontinuas, entendiendo que ahora también éramos papás de chicos que estaban en la escuela y que teníamos que ayudarles a estudiar durante el día. Entonces, que aunque yo estaba trabajando, también tenía que voltear a ver a la nena, ayudarle a estudiar matemáticas, a todo lo demás, y que eso hacía que yo tenía jornadas discontinuas donde trabajaba una hora acá, después dedicaba media hora a la casa, después otras par de horas conectado al teletrabajo, que era lo mismo que estaban viviendo otra vez nuestros clientes, ¿no? Y que estábamos viviendo todos a nivel mundial. Y dentro de esto, cómo mostrar que la empresa como tal, como ente que somos todos, estábamos respaldando a la gente, ¿no? Con buena comunicación. Y aprendimos a utilizar de mejor forma Mm. Teams y toda la parte tecnológica, pero también a interactuar de manera más efectiva por video, porque al principio pues nadie ponía la cámara, decíamos, uy, extraño caras. Sí, claro. Entonces, a tratar de poner una regla de por favor todos pongan su cámara y a mandar mensajes de salud, hicimos hasta talleres de belly dance en línea con alguien que daba belly dance de la oficina, hicimos un taller de meditación, de conéctate tú, pero puedes conectar a tu familia, que todo lo hagamos y generar este sentido de comunidad aún en el aislamiento en el que estábamos viviendo Mm, todos. Fue súper interesante, un gran aprendizaje que hoy nos lleva a donde estamos hoy, ¿no? sí. Con modelos híbridos de implementación, gente que no se quedaría permanentemente en home office y en cuestionarnos si realmente la supervisión directa en una oficina es lo correcto y si la gente es cuando más produce o puede producir de manera independiente y solo enfocado por objetivos, como platicábamos al inicio, ¿no? Y cómo producir y ser con estas nuevas generaciones más enfocados en el objetivo y ya no en el horario, y lo que en México coloquialmente le llamamos la hora nalga, que es estar sentado y te pago por cuántas horas estás en la Tal silla cual. y no por cuánto realmente produces, ¿no? Sí, sí. Pero ahí bueno, o sea, siempre va a ser como el gran reto, ¿no? A mí en algún momento me lo ha dicho, todo el equipo de Civil 85, por ejemplo, está en remoto, ¿no? Y en diferentes partes del mundo. Pero era siempre, alguien algún día me dijo, yo estoy seguro que si ponemos a tu equipo frente al mío, los míos son mucho más eficientes porque los tengo en oficina, ¿no? Y yo les decía, no, el reto es que sepas realmente cuáles son sus entregables, qué es lo que están persiguiendo y tal. Esto es, pero igual no es muy sencillo tampoco. No es sencillo y creo que mucho parte de tener claridad en cuáles son los entregables, cuáles son los objetivos y cuál es la misión que tienes. Y cada puesto, qué misión tiene. Y también entender que hay procesos que se entregan mucho más rápidos, que hay velocidades que se tienen que acelerar en algunos lados y otras que pueden ir más despacio. Y creo que cuando puedes integrar todo el proceso, no importa dónde estén. Yo creo que el trabajo remoto es muy posible, que es una gran ventaja. También creo que es un gran reto porque el sentido de comunidad lo ayuda a resolver. A mí me gusta ir a la oficina porque me gusta estar en contacto con las personas. Yo soy de los que sí tratan de ir casi todos los días a la oficina mientras más puedo, pero porque me gusta el contacto con la gente, ¿no? Y porque, pues, ni modo, mi generación es así. Pero puedo entender que hay otras personas que funcionan mejor en remoto. Yo he tenido en mis equipos gente que nunca los vi en persona, nunca, desde que los contraté hasta que me fui de la empresa o alguien se fue, nunca lo vi.
y que era de los mejores performers de toda la compañía o de todos los equipos, porque entendíamos muy claro cuál era la misión del puesto y que no necesitaba supervisión directa. em, Porque además el otro reto que tienes como cuando gestionas equipos remotos es que tú puedas desarrollar confianza en ti y en los demás para dejarlo que trabaje. Que no, entender que no necesita de ti o de esa supervisión directa para ser productivo. Y el otro, responder igual, ¿no? En ese sentido. Qué interesantísimo. Escúchame, y luego de eso pasaste a Sporon. ¿Qué es Sporon? Sporon es una empresa americana de medios de pago. Lo que hacen tiene muy enfocada en restaurantes, en la industria de hospitality. Tienen las terminales de pago para restaurantes donde todo el software y la propia terminal está producida por Sporon para facilitar todo tu proceso de transición cuando pagas tu cuenta, pero desde que creas la orden de pago y conectado con todo el warehouse de los restaurantes y de toda la industria, para que cuando tú pides una orden de hotcakes en IHOP, eh, esa orden de hotcakes no nada más hay que pagarla, también hay que avisarle al almacén que se consumió un huevo, que se consumió una taza de harina y Ah, ir controlando el inventario y que se conecta además con los proveedores para que ahí en directo todo ese sistema fluya y tú que eres el restaurantero te puedas dedicar a lo que sabes, a cocinar y atender a tus clientes, ¿no? Y que todo el sistema atrás opere desde que está en el warehouse hasta la forma de pago. mm, Eso es Sporon. Y en México, ahí yo cambié mi perfil de Latinoamérica enfocado solo en México. En México tiene todo el tema de soporte a los clientes, ¿no? Hay un call center y hay una parte de desarrollo de la aplicación que se tiene en México como una operación nearshore de Sporon que le dábamos soporte. Entonces ahí era súper interesante porque una vez que cruzabas la puerta, tú estabas en Estados Unidos, todos hablaban inglés, todos hablaban en temas de hospitality que yo nunca había estado. Yo fui mesero en mi juventud, cuando estaba de estudiante, fui mesero en algún restaurante y aprendí lo que era servir una mesa, atender, y saber que había cobrado mal, pero todo, sabes, todo en papel y a mano. sí, sí, Y ahora entender todo eso transformado en tecnología fue súper interesante, transformar lo que tuve de experiencia de estudiante a la experiencia ahora como gestionar el soporte que le damos a ese mesero que tiene que fluir todos los días, ¿no? Y que su comensal lo va a calificar y le va a dejar propina porque hizo bien su trabajo y que tiene que tener el respaldo tecnológico para que él lo pueda hacer. sí, me parece. Ese es probablemente una de las cosas. El aporte de valor que puede dar uno cuando ha pasado por esa experiencia es totalmente distinta al solo que fuese teórico, pues, ¿no? Sí, sí, sí. No, y entender, creo que lo que desde recursos humanos en Sporon y en todos lados tenemos que entender es hasta dónde va tu contribución. Sí, Entonces, si yo pensaba que mi contribución era simplemente reclutar reclutamiento. ingenieros o reclutar agentes bilingües, es muy limitada. Mi contribución va a ayudarle a ese restaurantero y a ese mesero Mm, a que le dejen una gran propina, sí. porque hizo un gran trabajo, porque su cuenta salió bien, porque tomó la orden fácilmente, porque llegó rápido a la cocina y el de la cocina pudo hacer bien la receta que le pidieron o lo que le pidieron, porque estaba bien soportada en el sistema. Mm. Entonces, ahí es donde estaba nuestro aporte. Súper, súper. Ahora sí, y llegamos ya hacia el final. Howden, ¿qué es Howden? Howden somos un broker de seguros. Es un broker inglés con presencia en más de 100 países, donde lo que hacemos es vender seguros como un broker especializado que asesora a nuestros clientes para que tomen la mejor decisión en cuáles son las coberturas que requiere para gestionar sus riesgos. Y, a mí me toca llevar Latinoamérica, que son 5 países los que tenemos hasta ahora, que es México, Colombia, Chile y Perú, dentro de lo que manejamos, ¿no? Es parte de nuestro, del enfoque que tenemos para la TAM. Y es un reto muy grande porque Howden ha crecido muchísimo en los últimos años, una empresa de ya más de 6 billones de libras a nivel mundial, con más de 4.200 empleados y que ha crecido de manera inorgánica con una serie de adquisiciones constantes a nivel mundial, donde vamos atrayendo pequeños brokers o brokers medianos, incorporándolos al entorno Howden este es uno de los grandes retos que a mí me toca llevar ahora, ¿no? El cómo después de esas integraciones hacer que otra vez nos volvamos todos como Howden y que participemos en un entorno
corporativo mucho más integral. Hmm. No, no puedo dejar pasar esa oportunidad, pero ahí necesito hacerte regresar hacia esta parte que además la tienes naturalmente es súper fresca todo el tiempo, pero a la parte de comunicador, de comunicólogo. Si pudieses como ver en Howden Gold serían como los retos a nivel comunicacional, ¿cuáles crees que son los que te están enfrentando actualmente? Uno, la integración de culturas, Mm, porque cuando tú adquieres una empresa a un entorno corporativo donde la gente sigue haciendo lo mismo, con el mismo cliente, en el mismo escritorio, mm, con la misma computadora, y lo que primero cambió solamente fue tu correo electrónico y el background que te sale, y eso no te hace estar integrado. Entonces tiene que cambiar de otra forma, ¿no? En entender que ya no estás en por ejemplo, en una empresa familiar, si lo que adquirimos fue un broker local muy familiar, sino que ahora estás en un entorno internacional. Entonces, desde cambiar como comunicólogo este discurso que tenemos de quiénes somos Howden y por qué ahora hace sentido que lo que tú aportas lo expandas y que tomes el esquema de Howden de la forma de trabajo, del discurso, de los servicios que hacemos, cómo te hace primero a ti te hace sentido a ti como persona, como profesional y ya como profesional en ese entorno de la empresa. Entonces, la conversación uno a uno es crítica, pero también la conversación de uno a empresa, ¿no? Y por otro lado, lo que decía hace rato, ¿no? Escuchar, que es la base de todo, el escuchar qué es lo que siente, cómo lo opinas, cómo has vivido esa integración y qué es lo que buscarías en un entorno internacional para que podamos ofrecerlo igual, ¿no? En un entorno corporativo diferente. Y creo que ese es uno de los grandes retos que hoy tenemos en Howden y en cualquier empresa que se sí, por haga supuesto. una integración y una fusión y adquisición. Ujú. Y, por ejemplo, si hablásemos de canales, una de las cosas que hablábamos hace unas semanas atrás con un colega tuyo de Latinoamérica también, nos decía que ellos sentían que el correo electrónico como un canal de comunicación, si bien es cierto, o sea, ya era muy anticuado, sobre todo para generaciones que ya lo ven más como un gran repositorio de spam. Él dice que tenía data de que realmente la gente ya marcaba algunos correos específicos de recursos humanos y los mandaba spam a nivel corporativo. Yo le decía, pero ¿cómo lo va a hacer si mi hijo no es que no quieren saber más, están hartos de tal? Decía, es un canal que no es eficiente, pero que lo tengo que tener, ¿no? Y entonces buscaban otras formas de cómo habilitar o crear nuevos canales que permitan acercarse mucho más a sus audiencias. ¿Cuál crees que tú, cómo va por ahí en el caso de Howden? ¿Tienen algún canal que crees que no sea tan eficiente? ¿Crees que deberían mejorar? ¿Van a probar algo nuevo? ¿En qué andan? Coincido totalmente. El correo puede ser una cosa muy complicada. Yo hace poco tomé un par de días fuera justo para poder limpiar mi bandeja, porque tenía más de 600 correos acumulados de 3 días, que no hacía ningún sentido, ¿no? Entonces, creo que nosotros estamos ahora implementando Vive Engage, que es dentro de las plataformas de Claro. 365, Sí. pero también estamos implementando una nueva intranet y nuevas formas. Pero más allá de los canales, Sí, creo que lo importante es cómo segmentar a tu audiencia, sí. saber a quién le funciona y desde dónde hablarle a ciertas personas, ¿no? Y a nosotros en el comité directivo nos funciona mucho el mail porque estamos acostumbrados a estar con el mail continuo y porque lo tenemos priorizado. Pero también sé que algunas áreas de la operación, el mail no los puedo llenar ahí, porque el mail es solamente para la comunicación con clientes. Entonces, si además le mando un mail de recursos humanos invitándolo a partir la rosca o a comer tamales o a cualquier cosa, No se entera. va a ser eso, va a volverse un spam. Entonces, creo que hay que, uno, segmentar nuestra audiencia y con una muy buena segmentación por perfiles, por perfil sociodemográfico, por cómo qué prefiere, y eso implica otra vez, hay que escucharlo para preguntarle cómo quieres que me comunique contigo. Y después implementar los canales necesarios, que a veces puede ser, para algunos es el WhatsApp, aunque no es corporativo, pero Teams con mensajes, la mensajería de Teams, la mensajería de Viva, y dejar todo lo que sean los anuncios en la revista tradicional, que era, pero ya no impresa, sino que ahora está en la intranet, ¿no? Cuando quieras entrar, si la comunicación no urge, acá la vas a encontrar. Si la comunicación no urge, te voy a mandar un mensaje inmediato. Si además tiene que ser formal porque es auditable, entonces va a ser por un correo. Hay que segmentar el tipo de comunicación, la audiencia y la forma en que mejor lo escuchan. Y con algunos es en comunicación en el pasillo, ¿no? Que Sí, es, claro, bueno, claro. a mí, a Javier, me funciona más que me encuentres en el pasillo y lo resuelvo muy rápido, pero hay algunas cosas que hay que ir por cada canal.
Javier, te agradezco muchísimo. Ha sido no solo muy interesante, sino hasta revelador poder haber descubierto contigo tu carrera profesional. Si pudieses como decirme actualmente en Howden, cuál es digamos, como el proyecto que te quita el sueño, en el que estás pensando en los próximos meses, ¿hay alguno o no se puede saber todavía? Hay algunos que te puedo contar. Uno es el desarrollo de liderazgo, que es como de lo que va a ser el foco este año, el desarrollo de nuestros equipos de liderazgo, desde que los promueves a gente que era muy exitosa como contribuidor individual, cómo irlos preparando para asumir roles de liderazgo en su primera experiencia o de las primeras experiencias liderando gente, hasta los líderes actuales que ya llevan muchos años con esa experiencia, pero que todavía tenemos mucho que aprender de estas generaciones nuevas y de cómo liderar equipos multigeneracionales. Entonces es uno de los grandes y como empresas que hemos ido adquiriendo y que va creciendo a partir del término orgánico, consolidar la parte cultural y también consolidar los planes de continuidad de la compañía son muy importantes para garantizar que el negocio sea sustentable independientemente de las personas, es decir, que tengamos la cultura necesaria para que no dependamos de una sola persona o de alguna persona nada más crítica, sino que sea una continuidad que dependa de la cultura de la compañía, que dependa de que nuestros clientes nos reconocen como Howden independientemente de quién los atienda. Y esto no es porque pensemos en quitar a alguien, sino que es cuando una persona se vuelve indispensable en su rol, tampoco puede crecer, tampoco puede ir a aportar a otro lugar, tampoco puede tomar oportunidades de crecimiento porque es muy dependiente de ese rol. Entonces, lo que queremos es desarrollar a nuestra gente para que eso que los hizo exitosos en un lugar lo puedan ir poniendo en algún otro lado de Howden en México, en Latinoamérica o en el mundo, y que tenga un plan de sucesión continuo donde el talento se desarrolle y la gente quiera estar en Howden el tiempo que quiera estar, pero que encuentren acá esa oportunidad de crecer y desarrollarse. Entonces, ese es el reto que este año me estará llevando. Espero que sea dormir, pero que me va a tomar mucho tiempo. Perfecto. Pues ya estamos. Yo quiero terminar con una última pregunta nada más, que no tiene que ver probablemente con la parte laboral, pero probablemente dentro de, no sé, algunos meses o quizás años, quién sabe, eh, Lucas y Andrés se vayan a topar con este podcast y se vayan a sentir súper orgullosos de ver a su padre en esta conversación. Si pudieses dejarle un mensaje oculto aquí a ellos, ¿qué les dirías? Yo les diría que se atrevan a equivocarse, que se atrevan a frustrarse, porque de ahí viene el aprendizaje, que tomen, nadie aprende en cabeza ajena, decimos, entonces tendrán que cometer sus propios errores. Pero yo he aprendido y yo he crecido, si hay una lección que puedo darle a alguien es que cuando te atreves a equivocarte y a fallar y que aprendes a levantarte después, es el mejor aprendizaje que puedes tener, no importa la decisión que hayas tomado. Entonces, ese es. Yo estoy donde estoy hoy porque me equivoqué muchas veces y me levanté la siguiente. Y espero seguir haciéndolo por más años que tenga y espero que todo el mundo lo pueda hacer, incluidos mis hijos. Perfectísimo, pues ya estamos. Javier Castillo y Houghton son unos grandes representantes de lo que es la cultura empresarial. Gracias, Javi. Gracias, Fabri. Hasta luego a todos. Nos vemos. Así terminó mi conversación con Javier. Si algún pasaje de este episodio te ha resonado, tu misión hoy es compartirlo. Y nos serviría mucho si te suscribes a nuestro canal en YouTube o nos dejas 5 estrellas en Spotify. Eso nos ayudaría a llegar a más personas interesadas en este tipo de contenido como tú. Yo soy Fabricio Serna. Gracias por llegar hasta aquí. Producido por Decibelio 85.